Saludos amigos de BPI, nos encontramos desde el Palacio Federal Legislativo. El día de hoy la fracción 16 de julio, con su vocero, el diputado Juan Pablo García, se pronuncian sobre la decisión del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio. Vamos a escuchar las declaraciones. El Tribunal Supremo Legítimo declaró, sentenció que había méritos suficientes para enjuiciar al presidente Nicolás Maduro. Y solicitó en esa misma decisión la autorización a la Asamblea Nacional para que continuara su enjuiciamiento, es decir, el antejuicio de mérito. El 17 de abril del 2018, la Asamblea Nacional, con 105 diputados y 2 en contra, autorizó el enjuiciamiento, la continuación del enjuiciamiento de Nicolás Maduro. Esto trajo como consecuencia que quedara fuera del cargo, suspendido del cargo, en función de la Ley Penal Especial, el Código Orgánico Procesal Penal, en su artículo 380. Y ahora, el 2 de julio del 2018, el TCJ legítimo ordena llenar el vacío constitucional del cargo del presidente de la República. Y por eso en este momento nosotros hoy, la fracción 16 de julio, estamos solicitando a la directiva de la Asamblea 3 puntos. Y también lo pediremos en la plenaria. Primero, que la Asamblea Nacional de la República tome conocimiento de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia Legítimo, de fecha 2 de julio del 2018, por ser hecho público, notorio y comunicacional la declaratoria de que existe un vacío constitucional del cargo de presidente de la República. Segundo, se dé lectura por secretaría en la sesión del 10 de julio del 2018 la decisión del Tribunal Supremo de Justicia Legítimo de fecha 2 de julio del 2018. Y en tercer punto, que sea añadido como un punto al orden del día la próxima sesión ordinaria, la discusión de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia en relación a la vacante de Nicolás Maduro Moro. Hoy en día, Nicolás Maduro no es presidente de la República ni comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. La Asamblea Nacional tiene la obligación de acatar la decisión y llenar el vacío constitucional del cargo de presidente de la República, en virtud de la eminente falta absoluta que rodea actualmente la presidencia de la República y la renuncia tácita en que incurrió el vicepresidente ejecutivo al optar por un cargo indebidamente asignado. Es un deber que tenemos, es un deber que tiene la Asamblea Nacional. La justicia es el camino a la libertad. La justicia es el camino a la libertad y por ello debemos defenderlo. Al pueblo hay que oírlo. Hoy tenemos un deber y es el deber de acatar esa decisión de ese TCJ legítimo que nosotros mismos en esta Asamblea designamos el 17 de julio del 2017. Diputado, la semana pasada el presidente de la Asamblea, Omar Barbosa, indicaba que el presidente Nicolás Maduro era legítimo hasta el 10 de enero del próximo año. ¿Esto no se contradice con el planteamiento de ustedes con lo que dijo el TCJ? ¿Cómo queda todo esto? No, porque el 17 nosotros en la Asamblea autorizamos el enjuiciamiento de Nicolás Maduro, presentado esa decisión por el Tribunal Supremo Legítimo, y donde nos autorizaba a nosotros, nos autorizaba a ver si continuaba o no el juicio. Al nosotros autorizarlo, él queda suspendido del ejercicio de su mandato y estaba prohibido también de ejercer cualquier cargo de ejercicio público. Por lo tanto, tampoco podía ser presidente de la República. Y a partir del 17, cualquier acto que emanara de la presidencia de la República es nulo de nulidad absoluta. Entonces estaba en contradicción con lo que dice el presidente de la Asamblea. Bueno, Punto de vista distinto. punto de vista distinto. Y esas controversias habrán otros sitios donde dirimirse.
Es momentánea, es que la sentencia es clara. Fuera bueno que se dieran sentencias. Es temporal, porque establece unas condiciones. Primero, nombrar el CNE, luego depurar el registro y que sea manual. La decisión es clara cuando lo dice. Y eso fue declarado anteriormente a la elección presidencial presunta esa ilícita. El procedimiento está establecido en el 233 de la Constitución Nacional. Ahí no hay, por interpretación extensiva, ahí está la solución al problema. El 233 de la Constitución Nacional. Es el momento de cumplirlo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bien, escuchábamos las declaraciones del diputado Juan Pablo García, que en nombre de la fracción 16 de julio de la Asamblea Nacional indicaba que es necesario que este Parlamento haga cumplir la decisión del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio designado por este mismo órgano el año pasado. La decisión exige pues o plantea que el presidente Nicolás Maduro ya no está en ejercicio, no está facultado para ejercer el cargo, por lo que es necesario un nuevo presidente momentáneo luego de una serie de condiciones que pasan por un nuevo CNE y un nuevo condiciones para poder realizar esta transición. Indicaba pues como se le preguntaba que la semana pasada el presidente de la Asamblea Nacional, Omar Barbosa, indicaba que el presidente Nicolás Maduro está en su facultad del poder hasta el 10 de enero del próximo año, lo que se contradice los planteamientos con el Tribunal Supremo de Justicia y con la sentencia. El diputado Juan Pablo García indicaba que estos son puntos de vista diferentes, pero que es necesario que la Asamblea Nacional tome inmediatamente las riendas de esta situación. Ahora vamos a escuchar a la diputada Larisa González. El día de hoy pues estamos acá haciendo acto de presencia los diputados de la fracción de Acción Democrática de la Asamblea Nacional, quienes me acompañan a exponer una serie de situaciones que se están presentando en el estado de Tamacuro, al cual yo represento. En primer lugar, pues quisiéramos rechazar de manera contundente las acusaciones que hiciera en mi contra la ciudadana gobernadora del estado, Licelia Hernández, en relación a la quema del hospital Luis Racetti de Tucupita, que se produjo el sábado 30 de julio. En ese sentido, la gobernadora me acusa de tener algo que ver, porque según ella tiene información y pruebas de que yo estuve una hora antes de que se suscitara el incendio, cosa que es totalmente falso. El incendio, tengo entendido que comenzó a eso de las 12, 1 de la mañana para amanecer el día sábado, y por supuesto pues a esa hora cualquier persona normal está en sus casas durmiendo. Yo me apersoné a la mañana siguiente, aproximadamente a las 8:30 de la mañana, y es cuando me entero de los detalles de la situación. Los pacientes habían sido evacuados al hospital materno y había un muerto. Lamentablemente un joven camillero que estaba hospitalizado con un cuadro asmático fue trasladado al CDI de Paloma y no recibió atención, no le colocaron ni siquiera oxígeno. Para mala suerte de la señora gobernadora, pues yo reporté el fallecimiento de este joven, y ellos ya habían dado unas declaraciones, el secretario de gobierno, donde decía que no había habido muertes y que lamentar, no había habido pérdidas de vida. Esa situación es la que se vive actualmente en el estado del Tamacuro, donde el hospital principal, el hospital de referencia del estado, está cerrado, los pacientes están hacinados en el hospital materno infantil, pues, y la ciudadana gobernadora dijo que se iba a mudar al hospital y todavía eso no ha sucedido. El hospital Luis Racetti se perdió gran cantidad de equipos médicos, camas clínicas, medicinas, y pues nosotros estamos esperando verdaderamente que se haga una investigación imparcial y que determine las responsabilidades del caso, y que no se sigan buscando culpables de terceras personas de su propia incompetencia e ineficiencia. Asimismo, pues queríamos conversar sobre una situación muy grave que se está presentando en el estado con las crecidas del río, el río Orinoco, que es un afluente que pasa por nuestro estado. Todos los afluentes están llenos, puesto que han habido gran cantidad de precipitaciones en todas las cabeceras y en todo el curso de los ríos, y eso hace que se coloquen otra vez, que se pongan otras en riesgo las comunidades indígenas del municipio de Antonio Díaz, específicamente en la zona del Delta Medio y Bajo Delta. Ya se están inundando sin que las autoridades hagan nada al respecto. El año pasado las inundaciones fueron
muy graves y este año se pronostica que puedan ser peores. Hay que evacuar a las personas que viven en zonas de riesgo, fundamentalmente las comunidades indígenas, el pueblo guarao del Delta Macuro, que es el que habita en todas estas zonas. Hay comunidades que ya se están inundando y hay que trasladar igualmente a los animales, porque el año pasado se perdieron animales y cultivos por culpa pues de la incapacidad y la negligencia del gobierno en trasladar a tiempo a los animales y a las personas. El año pasado se perdieron un número importante de viviendas, comunidades como Aragua y Mujo quedaron totalmente bajo las aguas y todavía esta fecha en que a estos guaraos no se les han reacondicionado sus viviendas y tampoco nadie le ha respondido por los enseres, por los cultivos y por el ganado que se perdió en esa oportunidad. El llamado que hacemos es urgente porque se puede desatar una situación epidemiológica muy compleja. Sabemos que en el Delta Macuro tenemos situaciones muy graves con el sarampión, con el dengue, con el Zika, con tuberculosis, con malaria y producto de la situación que se puede presentar con las crecientes del río, la falta de fumigación y la falta de vacunas porque no se está vacunando apropiadamente en estas comunidades indígenas, eso puede producir una crisis de salud muchísimo más grave que la que ya se presenta y la que hemos venido denunciando, no de ahora, sino desde hace ya varios años. Yo no te podría especificar un número de familias. Esta es una comunidad este es un municipio donde hay aproximadamente 20.000 electores. Estamos hablando de un municipio que pueden haber unas 60.000 habitantes, pero que en un principio pues era así. Estas son comunidades que han sido muy mermadas por la migración que se ha producido a otros estados del país, fundamentalmente a Brasil, donde están huyendo los guaraos en busca de oportunidades que no tienen en sus comunidades. Nosotros no manejamos cifras, pero sí cuando hemos visitado las comunidades hemos visto pues la merma en las mismas y que cada día pues hay menos habitantes. Sin embargo, también hemos visto pues que los muchísimos habitantes que están en estas comunidades no tienen hospitales, no tienen escuelas, los niños han perdido el año escolar, no este año escolar. Hay comunidades que tienen 3 años y 4 años sin escuela. Las comunidades no tienen agua potable y en su mayoría no tienen luz. Ni siquiera la capital del municipio de Antonio Díaz, que es la comunidad de Curiapo, tiene luz eléctrica sino a ciertas horas y ciertos días. Estas comunidades no tienen agua potable y eso crea pues un ciclo de muerte que nosotros hemos venido denunciando y visibilizando, no solamente a través de los medios de comunicación, sino a través de los organismos nacionales e internacionales que tienen competencia en todo el tema de las comunidades indígenas, de los pueblos originarios, y hasta ahora no hemos sido atendidos ni recibidos por ningún ente del gobierno nacional. Sin embargo, hemos elevado las denuncias incluso a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos por las violaciones a los derechos fundamentales de nuestras comunidades originarias, no solamente en el Delta, sino en el resto del país. En el caso de la desnutrición, ¿de qué porcentaje estamos hablando y cuáles serían como las zonas más afectadas? Sería irresponsable de mi parte hablar de porcentajes porque los porcentajes los tiene que dar el gobierno nacional a través del Ministerio de Salud y esos porcentajes pues ellos sencillamente no los dan porque no les interesa que se sepa. Según nosotros manejamos pues ciertos números de Cáritas y de otras organizaciones no gubernamentales y pues cada vez más el tema de la desnutrición no solamente en el estado del Tamacuro sino en todo el país ya va alcanzando unos niveles prácticamente de hambruna. En el estado del Tamacuro, pues, esta situación se potencia porque hay comunidades muy apartadas, muy pobres, que no están recibiendo la ayuda del Estado venezolano desde hace muchísimos años. Hace una semana y media aproximadamente, 2 semanas, se murió una niña desnutrida en el hospital infantil de Tucupita, porque no recibió la atención debida. Y lo más grave de esta situación es que esa niña que murió, Scarlett, ya había muerto su hermanito menor. Y la madre de esta niña pues tiene a su cuidado otro niño más. Estamos a la espera de que haya algún pronunciamiento, pues que estamos en una situación primero de negligencia del Estado venezolano, pero también de negligencia de la madre, puesto que es una familia que está prácticamente en el casco central de Tucupita y este es un caso que lo llevaba a la Lomna y no se le hizo el seguimiento debido. Hoy esa madre está en libertad después de que se le han muerto 2 niños por desnutrición y diría yo por falta de ella, por parte de su negligencia, y tiene otro niño de
de 8 años, 10 años a su cuidado sin que ningún organismo del Estado haga nada al respecto. El tema no solamente de la desnutrición, sino de la malnutrición en el estado del Tamacuro y en nuestras comunidades indígenas hace que de todas las enfermedades que se padecen, como el sarampión, la tuberculosis, la malaria y el SIDA, tengan una mortalidad mayor, puesto que estas personas que están desnutridas, que tienen bajas defensas, no pueden reaccionar de igual manera a los medicamentos cuando los hay, porque hemos denunciado en reiteradas oportunidades y hemos llevado el caso a instancias internacionales que los guaraos, el pueblo guarao del Tamacuro lo está diezmando, el SIDA y el VIH, porque el gobierno irresponsablemente no atiende a estas comunidades. Igual, nosotros tenemos 4 casos de parálisis flácida en niños guaraos en la comunidad de La Playita y tampoco hemos recibido una respuesta, un informe que verdaderamente sea creíble de las autoridades de salud del Estado y del país, y por el contrario se ha tratado de ocultar esta situación no solamente en Venezuela, sino a la OMS y a la OPS. Nosotros exigimos acá, la Fracción de Acción Democrática y yo en mi condición de diputada, conjuntamente con la presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas, de la cual soy miembro, y de la Comisión de Desarrollo Social, que se atienda de manera urgente la grave situación, la crisis que tenemos en el del Tamacuro, antes de que se suceda pues algo muchísimo peor, que suceda una verdadera tragedia y que tengamos vidas que lamentar, vidas humanas y vidas de nuestros indígenas guaraos en el Estado. Muchísimas gracias. Bien, escuchábamos declaraciones de la diputada Larisa González, quien hacía una denuncia en nombre de la Fracción de Acción Democrática de la grave situación de desnutrición en el estado del Tamacuro. Ella también aseguraba que se le está acusando de la quema de un centro hospitalario en la que ella no tiene responsabilidad, e instaba pues a la gobernadora Liseta Hernández a tomar acciones en lo que a la desnutrición se refiere y que está mermando al pueblo guarao, especialmente a los niños indígenas. También hacía énfasis en el aumento de enfermedades como el SIDA, el polio, el sarampión, el dengue, que también están incidiendo en la población guarao. Ella hacía pues mención que estas denuncias las han llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que se puedan tomar algunas medidas con relación a este tema tan importante y que está diezmando a la población guarao. Nosotros nos encontramos del Palacio Federal Legislativo, donde se van a debatir 3 puntos en la agenda del orden del día, entre ellos la ley de hidrocarburos, el aumento de salario y las denuncias sobre la falta de transporte. Desde Caracas, Venezuela, Ana Rodríguez Brazón para BPI TV.